La conferencia que nos va a dar Mauricio es Reto del barista en Colombia como país productor. Así que lo dejo, Mauricio, cualquier cosa estoy aquí, simplemente dice Fabián ayuda y ya estamos aquí para ayudarle. Listo, Fabián. Muy buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Como les comentaba Fabián, pues gustoso de haber aceptado esta invitación de la feria en el marco de Expo Coffee Media. Y la idea es que vamos a compartir un ratico algo de las experiencias que he tenido en estos años en el mundo del café. Ya son más de 20 años metido en esto y he preparado un material que en algunas ocasiones he compartido con algunos de ustedes que quizás están ahí, pero la idea es que esto nos ha servido para poder ampliar eh, el ámbito de lo que significa la labor del barista. Y la labor del barista en Colombia tiene varios aspectos que deben ser tratados y que deben ser abordados desde la óptica de cuál es ese papel que cumple el barista eh, y cuáles son las responsabilidades que tenemos en el abordaje de ese desempeño como barista en un país como Colombia, un país productor reconocido a nivel mundial por la calidad del café, reconocido a nivel mundial por el trabajo de los caficultores, reconocido por esa labor que día a día hacen esas 502.000 familias más o menos que a lo largo del país desarrollan un producto que tiene un reconocimiento a nivel mundial. En las manos del barista está la responsabilidad de sacar a la luz a ese caficultor. Y a veces en este mundo que es tan diverso del café, se nos olvida esa esencia. Entonces la pretensión de esta charla, muchachos, es tratar de sacar a la luz esa esencia de lo que debe ser la labor del barista. Y por eso el nombre de nuestra charla, que ojalá se convierta en un conversatorio para todos, que ojalá les surjan inquietudes y yo sé que en gran medida van a servir para que esto llegue de una manera a más personas y de la misma manera pues sea mucho más provechoso. Retos del barista en Colombia como país productor de café. Que el barista en nuestro país eh, es una labor relativamente nueva y nueva, pues nos podemos remontar a 15 años atrás, 20 años atrás, y eso es nuevo. De hecho, esta labor del barista sale a la luz a nivel mundial, mundiales, ¿cierto? Colombia entonces aparece en ese mapa con la labor que han hecho muchas personas, incluso que algunos de ellos invitados al marco de esta feria, y que nos han dado a conocer en el mundo no solamente por la calidad de nuestro café, sino también por la calidad en las preparaciones. Pero entonces debemos amoldarnos a lo que son las tendencias y debemos amoldarnos a lo que quiere el público y a lo que quiere la gente. En estos años, en contacto con el café, hace mucho, mucho tiempo, tuve el reto de iniciar algunas tiendas en la ciudad de Medellín que trataran de entregar un café diferenciado al público. Y siempre le digo a mis estudiantes y a mis aprendices en el SENA que es muy difícil a veces que la gente reconozca la calidad en la taza, el valor que tiene este café, fundamentado en el trabajo que hace el caficultor. Y si hoy en día es difícil que alguien te reconozca eso y estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde las redes sociales muestran a la luz en cuestión de segundos todo, imagínense lo que era de 20 años, difundir esto y crear esa conciencia. Entonces fue un reto muy difícil que un café en ese entonces de Jericó, que gracias a Dios todavía anda por ahí,
en la marca como tal con la que trabajaba en esas tiendas, pero era muy complejo competir con, sabemos, de los hábitos, los gustos y algo que tiene mucho que ver con el trabajo y la labor del barista de dar a conocer ese café de calidad y de que el consumidor entienda que Colombia produce un café de mucha calidad, que se sacaran esa idea de que a Colombia nos dejan el café más malo y que el bueno se lo, y que eso hoy en día no es necesariamente cierto, que puede que en algún momento ocurrió, pero hoy en día todos los que estamos aquí y todas las marcas y todo lo que se está promocionando en esta feria, sabemos que son marcas de café diferenciado, marcas que tratan de procurar un café en taza con agradables y con notas de calidad, independientemente de cuál sea la visión que tengamos de esa calidad. Entonces eso ha ido acompañado de una serie de tendencias en el consumo, de una línea de tiempo en la cual la gente tomaba café solamente para alertarse, para despertarse, para estar como dispuesto. Y entonces en el mundo aparecen empresas que de hecho hoy en día siguen estando, como por ejemplo Folgers, que sigue vendiendo café eh, en gran medida y en Estados Unidos es muy reconocido en las grandes superficies hasta dar el salto hacia lo que fue la aparición de las tiendas de experiencia, que es donde el barista en realidad puede llegar a expresar esa labor que en realidad debe desempeñar, ¿cierto? Porque el café, y así frase de cajón, y para los que están metidos en este mundo del café es una frase muy común, el café debe ser una experiencia, ¿cierto? Ahora, y en esta misma charla, en esta misma presentación, vamos a tratar de dar a entender que no todo el mundo está dispuesto a esa experiencia, ¿cierto? Y también es virtud del barista reconocer quién está dispuesto a esa experiencia y quién no. Y aprovechar ese potencial del que no está dispuesto a la experiencia, del que no está dispuesto al cuento, que al menos consuma el café, porque necesitamos y necesitamos que Colombia consuma café. Esa es otra labor del barista. Y eso hace parte de lo que es el rol. ¿Cuál es ese papel que detrás de una barra de café, aunque hoy en día sabemos que quizás no se refiere solo a eso, la labor del barista? El barista debe ser integral, ¿cierto? Y el barista no es el que está solamente atendiendo. Quizás ese sea su lugar visible y el lugar donde en el imaginario lo ubicamos todo, pero el barista está desde allá, desde el cultivo. El barista está a través de toda esa cadena, de ese proceso, en compañía del caficultor, en compañía del tostador, en compañía del catador, para luego él, con su habilidad, con su destreza, con lo que adquirió a través de esa cadena, pueda expresar todo eso en la taza, que es en esencia como el centro y la síntesis de esta charla. ¿Qué logra recoger ese barista a lo largo de toda esa cadena productiva en su experiencia, en vivirla, en vivenciarla y cómo él al final logra expresar esa vivencia en la taza que le entrega al cliente? Básicamente en esa frase se resume la pretensión que tenemos con nuestra charla del día de hoy. ¿Es solo vender un café? Eh, pues en parte puede que ese sea un objetivo, ¿cierto? En parte puede ser una parte del objetivo, una parte de lo que se busca. Y pues desde ahorita fomentar el consumo, pero no es la esencia y no es la razón de ser y no es el, el, el objetivo fundamental del barista, no es ese, no es vender un café y venderlo por venderlo, ¿cierto? Debe asumir el reto de servir una bebida representativa, cultura, arraigo social y económico, y que represente la historia de un país. Eso, ese párrafo encierra cosas demasiado y que marca una responsabilidad para el barista, pues también muy grande. Pero el barista hoy en día y esos muchachos que ustedes ven en la fotografía, que son excelentes baristas y que nos representan muy bien a nosotros como país caficultor,
además de ser excelentes personas, pues, eh, llevan consigo esa esencia del arraigo cultural y sobre todo el arraigo de sus regiones, el arraigo social, porque el café genera un entorno social que atrae demasiado, que difunde, que enamora, ¿cierto? Y obviamente, pues, ahí es un secreto que en gran medida la economía de nuestro país gira en torno al café y nos representa y nos hace visibles en el mundo, que lamentablemente visibles por tantas cosas negativas. El café es de lo que nos hace ver positivos y nos hace ver eh, con muy buena imagen en el mundo, ¿cierto? Pero no es solamente ir y entregar el café, porque sí, sobre todo en eventos donde el barista actúe como un embajador, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de nosotros somos embajadores, y somos embajadores no solamente en campeonatos, porque en los campeonatos nacionales podemos ser embajadores de nuestra región, de nuestro departamento, de nuestro municipio, y eso es totalmente en un mundial podemos ser embajadores del país y eso imagínense la responsabilidad. Pero también en mi tienda, en mi barra de café, en mi tostadora. Y soy embajador de esa cultura y soy embajador de la maquila o del café que me lleva el caficultor o que me lleva el cliente a que yo le procese. Y en cada curva que le doy, en cada eh, nota que yo le agrego al café, seguramente va a estar reflejado ese caficultor y eso es lo que yo debo entender, ¿cierto? Entonces, no, en esencia no es solo vender un café, que hay que aumentar el consumo, claro, el consumo. Gran parte de los problemas que tenemos en esta cadena productiva del café, que hoy en día se enmascaran un poquito debido a ese precio que todos sabemos cómo está hoy, eh, gran al bajo consumo de café, al bajo consumo interno que tenemos. Este precio no va a durar toda la vida, lamentablemente, ojalá, pero sabemos que en este momento estamos como en una especie de burbuja y que quizás han sido en algunos momentos precios históricos, pero también sabemos que hemos tenido precios muy buenos y hemos vuelto a niveles donde el caficultor empieza a pasar muchos afanes y muchos azares, ¿cierto? Entonces, el barista tiene esa responsabilidad. La bebida que entregamos es representativa culturalmente, socialmente, desde el punto de vista económico, desde el arraigo de lo que el agricultor está tratando de hacer con su producto, que el barista está reflejando en la taza, ¿cierto? Entonces, en esta ola que algunos llaman tercera, cuarta ola del café, eh, sabemos que el barista vende más que la taza y vende más que el café, ¿ok? Teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando, el aumento en el consumo. Pero súper importante que el barista pueda conocer esa cadena desde el inicio, desde la producción primaria. Y no el mejor barista el que el mejor arte latte realiza, aunque es una habilidad demasiado importante y que requiere mucha destreza y es de admirar, por ejemplo, los muchachos que están participando en el marco de la feria en ese tema, pero no es el mejor barista el que el mejor arte latte hace y les aseguro que ni siquiera es el que mejor entrega en cierta forma, ¿cierto? Porque obvio, esto debe ir acompañado de una serie de criterios que en conjunto hacen que se entregue una bebida representativa, exitosa, agradable, que genere compras repetidas. Ahí me entregan un café maluco en la tienda y no vuelvo, ¿cierto? Porque además de que ese café debe reflejar el trabajo del caficultor, el trabajo del barista y debe también asumir los costos que significa preparar una buena bebida. Ahorita en la charla, Alex nos mostraba que no se requiere la máquina más costosa para preparar un buen café, ¿cierto? Entonces, con una olleta lo podemos hacer, pero más que el café, se debe vender la historia, se debe vender el arraigo, se debe vender
lo que el caficultor intentó hacer con su producto, y hoy en día esos caficultores son juiciosos y quieren entregar un producto que sea diferencial, que sea distinto, obviamente conservando todo lo que nosotros sabemos de la cadena hacia los compromisos, el país con el consumo de café a nivel del mundo, los compromisos que adquiere previamente para satisfacer una demanda. Esos compromisos pues deben ser por nuestros caficultores para satisfacer esa demanda, pero ese caficultor que deja su lote, su microlote o como lo quieran llamar, que deja su cultivo para producir una tasa diferente, para vender su marca, para ofrecerlo a un precio diferencial. Ese trabajo que él hace y todo el trabajo en general, el del mismo café que va para el mercado de los regulares, es, un, es, un, es una historia que se debe contar a través de la taza. Y el barista tiene esa responsabilidad de poder contar esa historia a través de la taza. Vender una experiencia de vida, vender una experiencia de lo que el caficultor hace con su producto, ¿cierto? Entonces, hoy en día es más que la taza, siendo muy importante, y les hago mucho énfasis en eso porque a lo largo de todo este tiempo hemos visto y hemos llegado a la conclusión de que el bajo consumo es lo que nos genera a veces crisis tan coyunturales, pues que siendo muy importante el consumo consciente, el consumo valorado, el consumo sabiendo lo que el caficultor intentó hacer, es mucho, muchísimo más importante, muchachos. ¿Listo? Yo sé que muchos de ustedes conocen a la protagonista de la fotografía en la diapositiva, eh, la señorita Agnieszka. Ya pues es barista polaca que no solamente pues fue campeona mundial por allá en el año 2018, en la penúltima, en el penúltimo campeonato que se logró hacer hasta antes del 9, porque además ha ganado innumerables concursos y ha sido pues una de las baristas que quizás más se ha destacado su participación en innumerables concursos, por su participación en alguna feria aquí en Colombia. Ella estuvo acá y tuvimos la opción de compartir con ella en el marco de la feria de ese año, del 2018. Y porque ha sido una persona pues muy mediática y hoy en día pues todo esto se facilita por aquello de las redes. Ella tiene varios aspectos que yo para poder abordar este tema quise retomar, obviamente garantizando su autoría en entrevistas que ya ha dado. Por ejemplo, un barista de especialidad tiene una gran misión. Sus manos exaltan los sabores característicos del origen de cada taza de café que sirve. Miren esa responsabilidad. En manos del barista está la exaltación del origen de cada taza, el origen de los sabores. A menudo la voz de los productores al contar la historia detrás de la bebida y por qué es importante. Yo no sé si en esta charla y si logro a través de este medio generar en ustedes ese aspecto tan importante de lo que es yo a través de una bebida contar la historia de un caficultor. Y nosotros quienes tenemos la oportunidad de estar en las fincas caficultoras, Colombia tiene esa facilidad que de las grandes ciudades nos desplazamos media hora y ya estamos metidos en un cultivo de café. Y eso pasa todas las grandes ciudades, tenemos esa posibilidad, cosa que de pronto pasa en otros países productores y que obviamente pues por razones que son de simple lógica, estos de estos países no tienen la posibilidad en su entorno, les toca viajar miles de kilómetros para lograr esa experiencia. Nosotros viajamos un poquito, media horita, y ya tenemos esa experiencia. Y nos metemos en un mundo totalmente distinto cuando estamos inmersos en esa experiencia. Nos metemos en un mundo que al final el mejor homenaje que le podemos dar es al momento de servir esa taza y entregársela al cliente. Y a veces quizás ni siquiera tengo que echarle el super carretazo largo que le afloje ¿por qué no? A veces es con el simple hecho de contarle el perfil, de describirle qué hizo el caficultor y de describir qué hice yo como barista para tratar de potenciar en esa
agricultor sacó con su proceso, que lleva una serie de conocimientos, en su gran mayoría empíricos, pero hoy en día también con algunos de esos caficultores fundamentados en ciencia, aprendizaje, que el cliente logra identificarse con esa taza. Y eso, muchachos, no sé si se los logro transmitir, pero es demasiado importante, demasiado importante. Y trato de que mis estudiantes y mis aprendices lo puedan como asimilar, ¿cierto? Ser la voz de un productor enmarca demasiada responsabilidad. Ser la voz de un caficultor a través de esa taza enmarca un reto muy grande y un compromiso muy grande. Encender la chispa de amor por el café de especialidad en las personas. Y eso somos los baristas, o son los baristas, porque no me atrevería a decir, pues yo trato de formar baristas en temas específicos que la vida me ha dado la oportunidad de adquirir un poco de conocimiento, pero no, el término barista es un término demasiado integral, que requiere muchas habilidades y sobre todo requiere mucha sensibilidad, muchachos. El barista debe ser una persona sensible, sensible al trabajo del caficultor, sensible a la labor que hace al servir la taza, sensible al contar la historia, sensible al transmitir la historia y al reflejar en la taza lo que el caficultor quiso hacer en finca y quiso hacer en su cultivo, desde que seleccionó la variedad y la genética que iba a llegar el barista está sirviendo, y sensible para tratarlo bien. Cuando hay sensibilidad, hay buen trato. Son dos cosas que son, eh, eh, una debe ir acompañada de la otra. Sensibilidad debe haber buen trato. Y al ser un barista sensible, trato bien el café, ¿verdad? Y trato bien al caficultor en la medida en que respeto la labor en finca. Y por eso esa sensibilidad se debe mantener a lo largo de toda la cadena, que es lo que siempre hablamos. Un trabajo de un capicultor de 3, 4, 5 años se puede dañar en 10 minutos de un tueste, en 8 o 12 minutos de un tueste, y se puede dañar en 25 segundos de una extracción. Y yo puedo hacer que un cliente se sienta engañado y defraudado porque la sensibilidad, el don de gentes y la forma de llegar ir acompañado de una habilidad y de una destreza en la preparación de la bebida. De nada me sirve ser súper simpático, de tener mucha compatibilidad con el cliente, contarle una historia, hablarle de un perfil, generarle la expectativa de que se va a encontrar un café espectacular cuando le sirve una preparación que no es ni siquiera capaz de tomarse, que les sabe amargo, quemado, o que yo por algún motivo eh, logré una cosa totalmente contraria a lo que estaba expresando en toda la historia que le conté a ese cliente. Seguramente es un cliente que hasta ahí llegó y le voy a generar en la chispa de amor de la que nos hablaba Añesca aquí, le voy a generar una sensación de rechazo hacia el café. Y si es una persona que apenas se está metiendo en este mundo, entrar al sabor del café, nosotros sabemos que no es fácil. Entrar al aroma del café es muy fácil. Yo creo que no conozco a nadie que le disguste el aroma del café. Una cosa es las saturaciones y, pues, por ejemplo, en el tuestes que generen saturación por mucha exposición al aroma. Pero no creo conocer a alguien que le disguste el aroma del café y cuando se está tostando, el café cuando se muele, pero eso no lo podemos decir de todo el mundo en cuanto al sabor. Lograr que alguien se enamore del sabor del café requiere mucho de lo que les he hablado y requiere un gran compromiso y requiere una gran experiencia y requiere que en realidad yo tenga esa empatía tanto desde la sensibilidad como desde la destreza como barista. Entonces imagínense tener yo la responsabilidad de encender esa chispa al cliente. Eso obviamente va a ir acompañado de compras repetidas, de consumos que cada vez se van a presentar, de generar la expectativa de vivir
experiencias en el entorno del café, visitar nuevas tiendas, de ser expectante a ver qué me voy a encontrar aquí, qué me voy a encontrar allá, cómo me van a preparar esta bebida. Desde el principio no lo enamoro ni con la historia, ni con el arraigo cultural, ni con lo que el caficultor intentó hacer. Y aparte de eso, le entrego una bebida mal preparada, mal extraída, mal hecha, pues hasta ahí llegamos. Se acabó esa historia de amor entre ese cliente, entre ese consumidor potencial y el café que yo le estoy preparando. Listo. ¿Cumplimos esa misión en nuestro país? Pues yo me atrevería a decir que sí, en gran medida, sobre todo con las imágenes de los responsables que han aparecido en esta presentación, con las imágenes de muchos de ustedes que seguramente están pendientes de esta transmisión de esta feria. Pero también tenemos que decir que hay ocasiones en que nos encontramos personas que no nos ayudan mucho con ese aspecto, ¿cierto? Entonces debemos generarnos esa inquietud, ese cuestionamiento si los baristas en las tiendas de experiencia son ese factor que enciende en los consumidores el aprecio por un café servido con arraigo de historia. Hablar hoy de tiendas de experiencia en nuestras ciudades es que hace 10 años no pasaba en la medida en que pasa hoy. Y les hablo pues del entorno que conozco más, que es el de Medellín, por ejemplo. Y hace 10 años pues se contaban en la mano quizás las tiendas de experiencia o hace un poquito más, 10 15 años, las tiendas de experiencia se contaban en la mano. Hoy en día son muchísimas. Eso obviamente habla de que hemos logrado generar ese gusto por el café bien servido, pero sobre todo por el café bien contado, porque el café bien servido va acompañado de un café bien contado, ¿cierto? Y el bien contado debe ser correspondiente a la realidad de la taza, muchachos, que es súper importante. Lo mismo que el bien contado debe ser correspondiente a la realidad de los perfiles que yo me encuentro en los empaques, en las bolsas. Uno encuentra a veces unas historias que parecen poemas en la descripción de los perfiles del café, que lleva para la casa todo expectante, emocionado, porque esto me dice flores, me dice azahar, me dice miel de maple, y yo, uy, no, voy a servir este café, lo voy a preparar con todo el cuidado en la casa y como me lo recomienda incluso a veces la misma presentación del café o como me lo recomendaban en la tienda donde lo compré, y llego a la casa y no me encuentro nada de eso. O todavía un peor y más relacionado con nuestro tema en nuestra charla del día de hoy. El barista va y me echa un cuento y me ofrece unos orígenes y me dice, tengo este origen, eso es una variedad tal, exótica, una variedad de aquí del sur del país, es una variedad que presenta unas notas aromáticas, unas notas afrutadas, es un café súper delicado, es un café que tiene un perfil a té de rosas, y cuando me sirve el café del cual me habló maravillas, me entrega algo que no corresponde para nada a esa realidad. El, el, um, el arraigo y toda la historia que me haya podido contar y todo lo que, si yo iba dispuesto a eso, porque debo ir dispuesto a eso, y el barista hacer esa lectura de cuál es el cliente que va dispuesto a esa historia y cuál es el cliente que no quiere historias, que no quiere escuchar nada, que quiere un buen café, pero que se lo quiere tomar solito sin historia. Es también responsabilidad nuestra hacer esa lectura, porque si no vamos a importunar al cliente y no vuelve a nuestra tienda. Entonces se va y busca otra. Y si le pasa lo mismo, busca otra. Hasta que llega un momento en que se aburre y se queda el café en su casa para que no lo molesten. Sin embargo, la gran mayoría de la gente quiere que la historia le sea contada. Y eso pasa. Cuando yo voy a una tienda de experiencia, a eso me expongo. Y si fui a una tienda de experiencia es porque quiero vivir esta experiencia. Pero ahí el barista entonces debe asumir ese papel, el papel de contar la historia a la realidad de la taza, ¿cierto? Y entonces estamos preparados para eso, estudiamos para eso, nos preparamos para eso. La gente respectivamente a veces les dice los tintos, y eso es algo que debe generar mucho orgullo. Ser el de los tintos tiene que generar mucho orgullo porque Colombia es el país de los tintos, ¿cierto?
y nos conocen, si nos conocen por algo bueno en el mundo, es por el café, que quizás en otras partes no lo llamen tinto, porque la palabra tinto tiene otra connotación en otros países, para nosotros sí. Y las tiendas aquí, entonces, si a mí me dicen, es que este es el de los tintos, súper bueno, muy bacano ser el de los tintos, pero el de un tinto bien servido, el de un tinto bien contado, el de un tinto que traslade a la taza la historia del caficultor. Y historias de esas hay muchas. En cada una de sus regiones seguro que hay una historia. Yo tengo un montón. Cada uno de ustedes tiene un montón de la humildad del caficultor, de cómo procesa artesanalmente ese café y cómo a través de esa labor artesanal que realiza, cómo lo logra manifestar en un grano con tantos y tantos matices en sabor, en aromas, en texturas, que luego el barista con su destreza, su conocimiento, su habilidad que se adquiere a través de la experiencia y a través del aprendizaje, logra manifestar en esa taza, ¿cierto? Mi otra frase que Agnieszka nos compartía a través de algunas entrevistas que ha dado. La comunicación entre los clientes y la industria cafetera es el puente que representa los valores de toda esa industria, ¿cierto? No hay nada mejor para un barista que ayudar a los consumidores a aprender, a apreciar y aprender más acerca de su café. Cumplimos esa labor, muchachos. Mm, llegamos a trabajar en una tienda porque nos toca. A veces sí. Y eso es una realidad, no solamente en este oficio, sino en muchos. Pero yo no sé si a ustedes, pero a mí, por ejemplo, el café genera un cambio en la vida, no solo en la vida laboral, porque obviamente toda mi labor y todo mi trabajo gira en torno al café, sino que el café genera un cambio en la vida familiar, en la vida social, en de esparcimiento, y uno se va y a veces sin darse cuenta, toda esa vida, la social, la familiar, obviamente la laboral, el esparcimiento, los hobbies, giran en torno al café. Todos, todos, ¿cierto? Hasta las mascotas las involucramos en un tema que gira en torno al café. Y por lo menos en mi caso, ¿cierto? Y sé que en el caso de muchos de ustedes. Entonces, el hecho de que el barista ayude al consumidor a apreciar y aprender, sobre todo en un país como Colombia, muchachos, porque si lo hacen en el exterior, si lo hacen los países que consumen mucho más café que nosotros, sin esa oportunidad de ir y conocer de primera mano el arraigo cultural caficultor, imagínense nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Tenemos tanta facilidad de viajar media horita, de viajar una hora, llegar a las fincas, conocer el caficultor. Para nadie es un secreto y aquí no estamos descubriendo nada, que todos son personas demasiado amables, que nos abren sus puertas, que nos abren sus fincas, sus casas, hospitalarios, que nos entregan todo de ellos, todo, sin condición, y que el conocimiento ancestral que han tenido para la producción del café lo comparten con nosotros y dan sus secretos, nos cuentan las cosas que hacen en muchas ocasiones de manera empírica con el café, en otras y ya cada vez más con conocimiento, ¿cierto? Teniendo un arraigo científico, lo cuentan, lo comparten, no se reservan nada. ¿Cómo no voy a ir yo a contar esa historia en la taza que sirvo? ¿Cómo no voy a ir yo a expresarla en el café que entrego, muchachos? Casi que es una necesidad, es entre comillas una obligación. Servir un café por servirlo, prepararlo por prepararlo, ni siquiera de darle una punzadita al cliente y mirar a ver si logro entrar por algún lado para echarle la historia. Eso desdice mucho en mi labor como barista. Desdice mucho esa responsabilidad que debo tener hacia el productor. Yo tengo esa obligación, muchachos, contar esa historia. Tengo esa obligación como barista de dar a conocer esa historia. Entonces debemos empezar a preguntarnos en qué fallamos, cuáles son nuestros errores, porque eso lo consumimos menos de 2 kilogramos per cápita, quizás haya aumentado un poquito y sobre todo en esta pandemia, porque la industria del café, pues sabemos todos que fue una de las industrias que en este tiempo tan difícil que vive el mundo, pues no se afectó tanto
Puede que en otros aspectos sí, sobre todo aspectos comerciales y otras cosas, pero desde el consumo, pues incluso se aumentó muchísimo. Y países, o sea que por ejemplo Colombia depende en gran medida de todo lo que exportamos hacia Estados Unidos y es nuestro principal comprador, incluso de café. Y Estados Unidos en épocas del año pasado de encierro pues más agudo y más grave, casi que duplicó el consumo de café en los hogares. Eso significaba pues mucho consumo de nuestro café. ¿Por qué otros países pequeños, otros países consumen hasta 12, 14 kilogramos per cápita? Esa es una pregunta que nos debemos hacer nosotros también. ¿Qué pasa? ¿En qué fallamos? Tenemos aquí el café, producimos un muy buen café. ¿Qué pasa? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son los vacíos que debemos llenar para tratar de suplir esa falta de necesidad del consumo de café? ¿Cierto? Hay muchos aspectos relacionados a la salud y entonces al café le asociamos cosas y le atribuimos cosas que en realidad no tienen el fundamento científico para determinar que sean responsables o no de una afectación. Yo obviamente en este tema no me meto porque no soy médico ni más faltaba, eso se lo debemos dejar a los expertos, pero por ejemplo en la especialización de café que tenemos aquí en Antioquia, en la Universidad de Antioquia, asociada con eso, que es salud y café. Y hay una profesora muy tesa, como decimos aquí en Antioquia, que es la profe Paula Díaz, que da esa materia, epidemióloga que estudió en Francia y es una super tesa, una médica muy tesa aquí en el departamento, y nos habla en realidad de lo que son los mitos y las realidades en torno al café. Y nos enseña que en realidad hace que de pronto yo deba abstenerme de consumir café y que es un mito y que hace que mucha gente solamente por esas historias y esos rumores y todos esos cuentos que nos han venido echando desde siempre, ¿cierto? En Colombia, pues, que un niño tome café es casi que un pecado mortal. Y en otros países productores, los niños desde el colegio, desde la escuela, se les incentiva el consumo de café. Obviamente ahí hay que encontrar las versiones que me soportan desde el punto de vista médico y científico, cuándo debo abstenerme del consumo de café, cuándo debo moderarlo, el consumo siempre debe ser moderado, ¿cierto? Pero cuándo debo moderarlo incluso más a niveles que ni siquiera pues lleguen al consumo habitual o que es recomendado, porque seguramente hay algunas afectaciones en la salud que con el café pueden llegar a no ser lo mejor. Pero en síntesis, muchachos, y por eso en la especialización de la universidad se involucró esa materia, porque hay demasiado rumor, demasiado cuento que no es, y lo da una persona que tiene todo el fundamento para hacerlo. Entonces, una pregunta que les dejo ahí en el aire a todos, ¿en qué fallamos? ¿Por qué no tomamos café? ¿Por qué nuestro consumo per cápita es tan bajito? ¿Por qué nuestro consumo es tan bajito? ¿Por qué no nos gusta el café sin azúcar? Que claro, eso tiene el arraigo asociado a la salud también. No, es que se toma 5 cafés al día. Listo. Puede que esté excediendo un poquito, haga tazas bajitas, pero el problema no eran las 5 tazas de café o las 3 o las 4. El problema eran las 2 cucharadas de azúcar que le echaba cada taza, ¿cierto? Entonces, pues para nadie es un secreto que el azúcar añadida tiene sus problemas, sin hablar mal aquí de nada, sin hablar mal del azúcar, yo no me meto en esos líos, pero sí, el azúcar añadida, pues no es lo más recomendable. Yo debo tratar de consumir el azúcar con la que vienen los alimentos de forma natural. Y el café, y cuando aprendemos a tomarlo, nos damos cuenta de que el café es muy dulce y de que el café no necesita el azúcar, cuando es un buen café, ¿cierto? Entonces ahí viene el otro tema. Si a mí me sirve un café amargo, quemado, ¿qué tengo que hacer? Enmascarar esa sensación con un montón de azúcar. Y claro, ahí sí, no, es que esta panelita está muy buena, porque obviamente es la sensación del azúcar, pero no es el café en muchas ocasiones. Lo que hace daño es el exceso, ¿cierto? Hay algunas tendencias de consumo solamente, un cuadrito ahí, pues que es un material que Federación nos brinda como información. Pero solamente es para explicarles el diagrama, pues, importa que es el de países productores y de países
importadores. Entonces, el consumo en los países importadores bien como es de alto, un 70%, y el consumo en los países productores es de un 30%, ¿cierto? Entonces, obviamente pues haciendo excepciones de Brasil y eso, que tiene un consumo elevado de café, del café que ellos producen, que es más de 5 veces lo que producimos nosotros quizás. Eh, pero imagínense que los países importadores son los de ese mayor consumo y esa cultura en Europa, en los países escandinavos, esa cultura en Norteamérica es mucho más elevada, ¿cierto? Entonces ahí debemos tratar de suplir eso. Eso es la línea de tiempo que les hablaba cuando aparece pues hace como 100 años, Folgers, cuando aparece ya Starbucks y todo lo que significan las tiendas de Starbucks y si yo voy a una tienda de esas, ¿a qué voy? ¿Y a qué debo estar preparado? Cuando ya aparecen los sellos y cuando aparece el café diferenciado, esa tercera o cuarta ola. Listo. Estamos preparados para el cambio en el consumo del café. Nos hemos preparado para eso. Nos hemos preparado para lo que el cliente hoy en día busca. Nos hemos preparado para servirle un café que sea fácil de consumir. Y hoy en día la gente vive muy de afán. Y entonces hay gente que yo debo tratar de promoverle el consumo de buen café, pero ágil, ¿cierto? En las tiendas de experiencia seguramente yo no puedo brindar eso, aunque yo debo tratar de acomodarme, listo, aquí vas a vivir la experiencia, pero también si querés un café ágil, un café porque estás afanado, también te lo voy a dar. Vendo un buen café, vendo un café diferenciadito, algún día vas a tener el tiempo de escuchar. Si por ahora no me la puedes escuchar, dale tranquilo, aquí está tu café. Cuando me puedas escuchar la historia, nos sentamos a hablar del cafecito, ¿cierto? Y obviamente estamos hablando en condiciones normales, pues, fuera de esta pandemia. Estamos preparados para el H, para las cápsulas, obviamente teniendo en cuenta el material del que están hechas y todo lo que habla acerca de la sostenibilidad. Estamos preparados para eso, porque el barista también se debe preparar. Debe ir a la vanguardia de lo que la gente está buscando, ¿cierto? En estos días, pues, y no es infidencia, porque de eso se trata, de contar las cosas al mayor público que tengamos y esta feria nos brinda esa oportunidad para poder hacerlo. Hablábamos que sí saben mucho de esto ellas, yo no, ellas sí saben mucho de este tema y tienen toda la autoridad para hacerlo, que a veces no conocemos qué quiere el cliente, cuál es el café que quiere consumir. Y si no le doy lo que él quiere consumir, muy difícil, muy complejo. Si no satisfago el gusto en cualquier escenario comercial, es muy complejo generar compras repetidas, muchachos. Es una frase que obviamente pues no está descubriendo nada, ni como decimos, no estamos descubriendo que el agua moja, pero si yo no satisfago el gusto de esa parte interesada que es el cliente, generar una expectativa comercial de compras repetidas es muy complejo, muy complejo. Nos podemos preguntar como baristas si cada vez que entregamos un café lema al cliente, sabemos qué espera. Si aprendemos a conocer y a nuestra tienda llega el cliente habitual, ya sé qué café quiere, ya sé qué preparación quiere, ya sé qué extracción quiere, o si me importa 5 y le sirvo el café. Y otro reto que tenemos en las tiendas, si el cliente va por la mañana y pide su americano o pide su café en método preparado, le encanta. Y algún día no fue por la mañana, sino que fue por la tarde y entonces había otro barista, le cambia totalmente el escenario de la preparación. Entonces él dice, ¿cómo así? Yo vengo compro este cafecito es porque me encanta la preparación de esta tienda. Vine a un horario diferente y me lo cambiaron. Estamos preparados, muchachos, para en mi tienda al consumidor una bebida estandarizada. Y eso, en eso le hago mucho énfasis a mis estudiantes. Estamos preparados para servir la bebida, obviamente teniendo en cuenta todos los internos que me pueden afectar ese perfil de taza, pero con los factores que yo sí puedo controlar, con los factores que yo sí puedo manejar, estamos preparados para entregarle una taza que características y con la expectativa que generó la compra repetida del cliente.
Eso también nos lo tenemos que preguntar, ¿cierto? Entonces, hoy en día hay muchas marcas, el aspecto sostenible innegociable, ¿cierto? Las nuevas tecnologías, los nuevos métodos que surgen. Miren que para ahí cada mes sale un método diferente, pues, y eso es, por ejemplo, una tienda prácticamente imposible, porque se inventan un método muy recientemente. Y cada vez son más los consumidores que desean conocer la experiencia, entender el origen. En Colombia podemos, muchachos. En Colombia podemos ir hasta el origen, desplazarnos un poquito y llegar allá. En Europa, que consumen tanto café, no pueden. Y esos baristas que participan en los mundiales se vienen para Colombia, se vienen para Centroamérica, se van para África a buscar el café, a buscar al caficultor, a familiarizarse con él, ¿cierto? Entonces, nosotros lo hacemos eso. Cuando yo sirvo un café, lo sirvo con ese conocimiento, con esa responsabilidad. Miren que los baristas cuando vienen a los mundiales, cuando vienen a los nacionales de cada región, tienen una historia por contar de su, de su entorno, de los cultores que lo rodean en el día a día. Un participante en un mundial no tiene esa posibilidad y nosotros como baristas de Colombia, cuando enviamos un representante, cuando Colombia envía un representante, el que gana el campeonato nacional, él lleva esa delantera, quizás, y a veces ni siquiera la aprovechamos. A veces la aprovechan más los extranjeros. El campeón de Holanda, el campeón de Australia, el campeón de no sé dónde, se vino para Colombia, se metió a la finca, estuvo una semana con el caficultor, hizo procesos, café, miró cómo se hacía todo, se lo llevó, lo tostó y entregó un café con una muy buena preparación basado en el conocimiento que adquirió. Mismos no hacemos eso y estamos aquí pegaditos. Entonces, muy difícil, muchachos, muy complejo desde ese punto de vista, ¿cierto? Un barista con conocimientos es un embajador del café, ya añezca, y somos embajadores. Somos embajadores del caficultor al que le compramos el café en la finca. Somos embajadores de lo que es desde que se levanta con ese cafecito hasta que lo seca, me lo entrega en pergamino seco, me lo entrega en cereza seca, o me lo entrega en lo que comúnmente llamamos honey o el semiseco. Somos embajadores de ese café que él me entrega y somos representantes de ese café. Y yo, para poder hacer algo de una nación, para poder ser el representante de algo, tengo que conocer y tengo que conocer desde el origen. Entonces, si hacemos eso los baristas en nuestro medio, son cuestionamientos que quiero que dejemos al aire y que ojalá, si hay forma de que compartamos opiniones y criterios acerca de esto, los compartamos, y sino que cada uno se lo pregunte. Hacemos eso, somos en realidad embajadores de ese café que estamos el día a día preparando, o simplemente a mí me llegó y listo, y yo lo preparé, a veces hasta de pronto teniendo un buen criterio, este es el ratio, la relación que debo manejar, balanza calibrada, método, la máquina está bien, presión de la máquina bien, temperatura de la máquina bien, y puede que en su esencia, en su puesto de trabajo, el barista sea muy responsable, pero conoce qué café está preparando, sabe qué hizo el caficultor con ese café, en realidad se puede llamar embajador de ese café. Ojalá podamos responder esa pregunta y ojalá haya muchas respuestas afirmativas que digan que sí, en realidad es un embajador. Lo primero que debe hacer un barista como barista de especialidad es aprender. Aprender. Aprender, y todos los días se aprende. Todos los días se aprende. Se aprende a eh, obtener una mejor extracción. Se aprende a sacar de un café algo que quizás no había logrado. Y para eso necesita experimentar, pero experimentar no así, experimentar desde el conocimiento de lo que me puede entregar ese café. Yo a un café no le puedo pedir algo que no tenga, ¿cierto? Ni en el tueste, ni en la extracción. Y eso es de la que nos debemos tener muy claro y tomar conciencia.
Al café no le puedo pedir algo que no tenga. Y el tostador no es mago ni milagroso. Ahora no se hacen milagros. Y en la máquina no se hacen milagros. Se hacen muy buenas preparaciones con un muy buen manejo y con experiencia, pero sobre todo con conocimiento que yo puedo hacer con ese café. Y para eso necesito ir allá. Y para eso necesito ser embajador, en realidad. ¿Listo? La clave es comunicar y cómo comunicamos, ¿verdad? Entonces hay que ser muy asertivo, hay que ser muy abierto, eh, y para nadie es un secreto que donde me atienden bien, vuelvo. Eso sí, me atienden bien y me entregan un buen café y con plena certeza vuelvo. Ya que yo diga, voy a ir a tal tienda es porque ese barista es muy, muy buena gente y conversa muy bacano y no, súper chévere. De pronto una vecesita pues que esté por ahí como medio desparchado, pero ya no, para tomarme café pues tan maluco, pues no, no, ¿cierto? Esa buena interacción, esa buena comunicación debe ir acompañada de una excelente bebida, o si no, muy difícil, muchachos, muy difícil. Y el embajadores, el ser representantes de esa bebida, debe ir en el marco de entregar toda la información, de saber qué hizo el caficultor, y para yo entregar esa información, saber, debo haber estado metido allá. Si no, muy complejo, muy difícil. Y lo que les decía ahora de tener conciencia de que al cliente no lo podemos aburrir, lo vimos, lo saturamos de información, no dejamos que disfrute su tacita. Y para eso hay que hacer una lectura, muchachos. Entréguenle un buen café a un cliente y seguro vuelve. Sin necesidad del super carretazo, de saturarlo, el seguro vuelve. Obviamente va a haber muchos clientes que quieren escuchar la historia, a eso se las contamos, pero entonces debemos ser muy asertivos en la lectura. ¿Cuál es ese cliente que me quiere escuchar la historia y cuál no? Y eso hace una parte muy importante de lo que es el papel que debe cumplir el barista. Pues esa era como mi intención de contarles hoy muchas cositas asociadas a esta labor del barista. No sé si Fabián, si hay alguna pregunta. Buenas, llegué yo por acá. Hola, Shirley. Aquí estamos los dos muy pendientes. Solo que nos dividimos acá un poco los trabajos también, entre esos el trabajo de padres, así que por aquí estamos. Bueno, Claro. sí tenemos algunos comentarios. Te voy a leer primero los comentarios y de último te voy a leer la pregunta que tenemos. De paso, le doy un saludo muy especial a las personas que están conectadas desde YouTube, desde nuestra página www.directoriocoffeemedia.com/expo. Bueno, por aquí dice Juan José Jurado, un saludo al profe Andrés, excelente persona. Beatriz Navarro Gracias. nos dice, gracias por tu charla. El café es una pasión y el barista desde su rol es clave en ello, así como de cuidar la trazabilidad del proceso que va desde el productor hasta la experiencia en taza. Muchas Por gracias. aquí migramos acá a Facebook y acá en Facebook nos dice la profe Paola, dice, así es, Mauro. El barista tiene mucha responsabilidad en una barra de café, pero eso también debe ir eh, amarrado a la pasión y al amor por el café y un excelente servicio al cliente. A veces están dejando que el protagonista solo sea el café de especialidad y están dejando de un lado el servicio de calidad. Por aquí dice, hola Mauro, gracias por resaltar la importancia para nosotros los productores, lo importante que debe ser para un barista la pasión y el conocimiento del origen de café que prepara. En las manos de todos ellos está el esfuerzo de muchos caficultores. De Gracias, Aragón Alejo. nos dice, excelente reflexión, Andrés. Ser embajador de nuestros caficultores es nuestra responsabilidad. Trabajar, aprender, enseñar y compartir en nuestra cadena de valor. Y por aquí la profe Paula nos deja una pregunta. Dice, Mauro, ¿qué más crees que podemos nosotros desde la formación en nuestras aulas y ambientes virtuales hacer para seguir aportando en el incremento del consumo de café?
Pues lo primero, hola y a todos, es que la gente debe conocer del café que preparamos en nuestras tiendas. Entonces, además de poder adquirir ese conocimiento, es vivir la experiencia. Y no sé si todos los baristas de las tiendas tengan esta oportunidad o se arriesguen a tomar esa oportunidad. Entregar buen café, muchachos, y el buen café va acompañado de todo lo que hace el caficultor en la finca, pero de todo el trato que yo le doy a ese café. Tostiones, como sé que hay muy, muy buenos tostadores, gracias a Dios, en nuestro país. Tostiones acordes al consumo. Leer ese cliente que le gusta un poquito el café con un tueste más altico o leer el cliente que le gusta el café con el tueste más bajito. Satisfacer ese consumo y sobre todo enseñar a tomar, porque la gente dice, no, es que ese café de la máquina como es de fuerte, no se tome el de la máquina, venga, tomes el de este método. Mire aquí cómo le sale lo aromático y el mismo café puede ser, ¿cierto? Pero mira aquí cómo le sale lo aromático, aquí cómo le sale lo dulce, y de pronto dándole gusto a ese cliente y satisfaciendo su interés, logramos que haya mucho más compras repetidas por ese producto. Chévere, chévere. Y sabes que yo aprovecho, ya que hablando de algunas infidencias, pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Sabes que, bueno, nosotros hemos tenido la gran fortuna, gracias a Dios hemos podido visitar muchas regiones, muchos lugares, y algo con lo que siempre nos encontramos con Fabián, o creo que, no, es que no podría decir en este momento, sí he encontrado por lo menos un hotel donde le sirvan a uno un buen café, por lo menos eso. Y pues la verdad hemos tenido la oportunidad de estar en muy buenos hoteles, como también en hoteles, pues, de lo que hay en el momento, de lo que toca, y la verdad es complejo. O sea, te decimos que nosotros normalmente cuando le dicen a uno que qué tipo de bebida, por lo regular uno dice, no, una aromática porque es mejor ir a la fija con lo más tranquilo que pueda encontrarse, pero cafés es, o sea, es muy, muy difícil. Se No, encuentran y unas sabes, preparaciones, no. y el problema es que el café en los hoteles es en la gran mayoría de casos regalado. Entonces el café es el que regala. Y se Sí, regala el café con el tueste más alto, se regala la pasillita, el café más malito. Nunca te van a regalar un café de especialidad, ¿cierto? Y a los hoteles que va, y tú y Fabián lo deben experimentar mucho, va mucho extranjero que sí sabe tomar café, sí, lastimosamente hay que decirlo. Yo tengo por ahí una historia que también es un poquito de infidencia, pero sin hablar de marcas y de nada. Aquí al oriente cercano, aquí en Medellín, llegó un equipo de ciclismo con un ciclista muy famoso en ese entonces. Y en ese equipo había ciclistas colombianos. Y claro, ¿quiénes llegaron a buscar el mejor café? Los europeos. Y este sí. señor dijo, ¿qué es este café que me están dando en este hotel? No puedo creer, estoy en Colombia, voy a quedar un mes preparándome y este es el café que me voy a tomar. Man, el hotel tuvo que hacer toda una logística para llevar una barra de una marca muy conocida aquí, con un café diferenciado. Y los colombianos se seguían tomando otro cafecito ahí como muy, muy regular, pero los europeos, obviamente dichosos con el café especial y Claro, bien preparado. Entonces, eso sí, también eso responde un sí. poquito a la pregunta ahorita de Paola. Si no sabemos consumir, muy difícil. Y para eso están las tiendas de experiencia y para eso están los baristas, para enseñar a consumir ese café. Así es, y algo muy importante que tú decías y es respetar un poco ese tema de con el consumidor, porque también hemos vivido esa experiencia, ¿no? Yo sé que lo ideal es que el consumidor pues tome su cafecito sin azúcar, pero yo siento que hay que darle la oportunidad también, ¿no? Porque a veces le damos su primer golpe dándole hasta un Sí, sí. espresso y pues todos, o sea, yo no sé cómo fue tu experiencia, pero yo creo que todos hemos tenido que pasar una transición, ¿no? Todos veníamos de un mal café y empezamos Eso, nuestra transición sí, y sí. muchos la tuvimos de una forma como más lenta. Entonces yo Eso. pienso que es como ofrecerle la oportunidad, como ven, negociemos, prueba un poquito sin azúcar, pruébalo un poquito así y ya después lo dejo en tus manos, pero obviamente siempre dándole como Sí, esa sí. conciencia, ¿no? No, no de una Pienso que yo sin que es azúcar porque importante. quizás es difícil. Quizás es difícil, pero sí, Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Claro. Eso de una, muy difícil. Muy difícil.
Sí, es difícil. Acuérdense cuando nosotros pasamos por ese proceso. Hoy en día es súper fácil porque es más, al contrario, hoy en día es durísimo para nosotros encontrar un café que no aplique, bueno, Exacto, un café que no y sea de ponerle especialidad. azúcar. Exacto. Así es. Bueno, Andrés, de verdad que muchísimas gracias. Creo que No, ha muchas sido un gracias a ustedes. espacio muy chévere, un espacio que por lo que vemos se ha disfrutado muchísimo, nosotros también aquí escuchándolo. Gracias por esas reflexiones muy importantes que mostremos esas realidades y muy importante que nuestros baristas pues también puedan entenderlas. Entonces, muchas gracias de verdad. Gracias, Shirley, gracias a ustedes, gracias a Fabián, la feria excelente. Muchachos, síganos en redes sociales, @consultores en café, y ahí estamos para acompañar el proceso desde el cultivo hasta la taza. ¿Listo?